Bueno, vamos a comenzar la clase, que es vamos a dar un tiempo para ver un pequeño análisis con respecto al proyecto. Era un poquito, en el primero medio no fue toda la clase hablando del proyecto, pero bueno. La idea, recordemos que tiene una nota, eh, y, y aunque uno a veces no esté muy de acuerdo con esto del aprendizaje, se evalúe por escala, ¿cierto? Por una nota, es lo que exige el ministerio y uno tiene ciertas reglas que cumplir, ¿ya? A mí me gustaría, a lo mejor en algún futuro, tal vez, ya se está dando prioridad al trabajo en clase, bueno, en este caso al trabajo que ustedes van participando no sé, la charla esta, prender la cámara, que bueno, este curso yo no sé por qué no prende la cámara, recién había un compañero y apagó la cámara, pero bien, Ya nos bien. conocemos todos ya. Yo ya me olvidé de la cara de todo, yo no, creo que ustedes ya conocen mi cara bien redondita, pero para ustedes para nada. Así que sería bueno tratar de ir conociéndonos un poco por medio de estos medios que nos están acercando de alguna manera. La importancia eh, de su compromiso también, jóvenes. Yo intento que ustedes vayan tratando de aprender de alguna forma ya lo que nosotros estamos pasando. Yo sé que es muy complicado lo que estamos viviendo, pero es sumamente importante de que ustedes ese vacío que están teniendo, que recordemos que fue aproximadamente la mitad del año 2019, ¿ya? Y ahora es casi todo el año que no hemos tenido clase, entonces hay un tremendo vacío, jóvenes, en su aprendizaje, más si ustedes no le dan importancia y solamente toman, supongamos, las materias cuando se les envía trabajo o cuando tienen que ingresar a clase, que son aproximadamente 40 minutos, que no se aprende mucho. Ya debería decir que llevo casi 5 o 10 minutos hablando y se hace perdido casi 30 minutos de la clase. Lo otro importante que quiero reafirmar que solamente una estudiante ya envió el trabajo a mi correo. Puede que del curso se la estén enviando a la profesora Mari Pauli, ¿ya? No he conversado si le ha llegado un correo, pero no me informó en ese aspecto que está haciendo otras cositas. Pero importante que envíen a los dos para ir eh, guardando la evidencia, ¿ya? Le voy a dar el espacio al profesor para que traten de sacar las dudas sobre el trabajo, sobre el proyecto. Profesor, lo dejo a usted. Gracias, maestro. Bien, joven, la primera parte del proyecto, tal como decía el profesor, ¿alguien habló? Es, es resolver y responder un cuestionario en base a la experiencia básica de la refracción, que consistía en el ejemplo que se les mostró ahí. Está detallado el vaso con agua, con un poquito de leche que se ensucia, un láser y dos transportadores para ir midiendo el ángulo de ingreso y el ángulo de refracción. Y eso era más o menos lo simple, que ustedes deben responder qué sucede con esa experiencia. Una experiencia simple y que en la medida que vamos avanzando ustedes van a ir retomando este conocimiento. Para esto yo tenía pensado, si, tal como lo hice en el curso anterior, refrescar algunos conceptos, que son los fenómenos de la luz. Y, y en base a esto ustedes podrían ir respondiendo lo demás e interesarse, creo yo, en los fenómenos de la luz. Y hay tres fenómenos importantes de la luz que ustedes podrían responder ahora para ir viendo cómo, si recuerdan esta materia, pero más que nada el fenómeno, que el fenómeno de la luz es súper vital para nosotros. Si ustedes se dan cuenta, sin luz no estaríamos acá, no existiríamos. Y tal como dice la primera, no sé si llaman la definición,
de las ondas que llegan a través, que son las ondas electromagnéticas, que es un transporte de energía. Y esa energía es la que nos hace a nosotros movilizarnos por todas las cosas. Entonces, hay fenómenos de la luz, que es la reflexión, la refracción, la difracción, la polarización, y así hay otros fenómenos que han ido apareciendo, que se han ido definiendo, pero ya son demasiado finitos los otros. Pero estos son los elementos básicos. Entonces, yo quiero, para diferenciar una cosa de la otra, si alguien se acuerda qué es lo que es la reflexión como primera instancia. ¿Alguien se acuerda qué es el fenómeno de la reflexión, que es el fenómeno de la luz? Y a propósito, coloquen presente, porque ahí veo que solamente hay dos que han colocado presente. ¿Alguno recuerda eso, lo que es la reflexión de la luz? Un fenómeno que es, pero muy diario. Ustedes se levantan y se ven, y ahí saben que están. ¿Alguien se acuerda de lo que es la reflexión? Porque eso es fundamental para el otro fenómeno que viene, que es la refracción. Saber en qué consiste, o recordarlo. ¿Nadie se acuerda? Bueno, ustedes saben que los rayos del sol, en este caso, la luz que nos permite vivir, vienen y chocan con algunos elementos, como primero es la atmósfera, después vienen a otros elementos que están aquí en nuestra superficie. Y algunas superficies tienen la capacidad de no permitir que pasen los rayos del sol y los devuelve. Eso es reflexión. Y eso pasa habitualmente en la mañana cuando ustedes se levantan y pueden verse en lo que se llama espejo, que es una superficie muy pulida donde entran todos los rayos de luz, y por eso ustedes se pueden ver. Porque si al frente tuvieran una pared, ustedes, la reflexión ahí es muy dispersa y no hay imagen. A lo más una sombra si la luz viene detrás de ustedes. ¿Recuerdan eso? Ahora, la refracción. Unos 2, 3, no, 5 segundos, a ver si alguien se acuerda que es la refracción ahora. Que es el fenómeno que vamos a visualizar. ¿No? Bien, les recuerdo entonces. La refracción es una desviación de un haz de luz al pasar de un medio a otro, como sucede en la experiencia que ustedes van a desarrollar. A propósito, lo conversamos con el otro curso también, pensando que la semana que pasó habían una serie de actividades, a lo mejor familiares, no le dedicaron tiempo a esto, y la resolución de la primera parte la extendemos hasta el día viernes, para que ustedes lo puedan desarrollar y entregarlo ya sea al correo del profesor, de la profesora Mari Paul, o mi correo, que me parece que no lo he entregado ahí como para que ustedes lo tengan. Ahí mi colega profesor lo tiene allí, usted se los puede transferir también a los jóvenes para que ellos lo puedan hacer llegar acá también, los que deseen. Les recuerdo entonces, refracción es la desviación de la luz al entrar a otro medio. Lo anterior era, al chocar con algo se devuelven todos los rayos de luz, y eso es reflexión. Refracción pasa a otro medio, y al pasar a otro medio, este rayo de luz se desvía. Y esa es la sensación cuando ustedes ven la cuchara, que pueden tenerla cuando a veces han colocado ahí para tomarse una agüita y la van a revolver, que la sensación de quiebre que tiene el mango de la cuchara.
Y eso es la refracción. La difracción, que es el otro elemento que también se ve habitualmente, es cuando la luz pasa por un pequeño orificio. ¿Y qué es lo que hace ahí? ¿Lo recuerdan? ¿La luz pasa o no pasa a través del orificio? La luz pasa por el orificio. ¿Ya? ¿Y qué sucede después? Toma la forma del agujero. Toma la forma del agujero y siguiendo, ¿qué pasa después? Retoma su forma. Vuelve a hacer el rayo de luz, quizás no tan intenso, pero vuelve a tomar su forma de onda. Muy bien lo que dijiste, exacto. Pasa, es como que la luz fuera un ente inteligente que puede como que achicarse y después volver a hacer lo que es. ¿Se fijan en un detalle que es súper importante ahí? Ahora, una pregunta que hice también en el curso anterior, ¿qué elementos hay en común en estos fenómenos para que se puedan producir? ¿Alguien, alguien recuerda, o no, no hay que recordar, sino que qué conclusión se puede sacar de elementos en común que tienen estas tres situaciones? Para que se produzca reflexión, uno para que se produzca refracción y para que se produzca la difracción. ¿Cuál era el elemento en común ahí? No lo recuerdan o no lo visualizan. Se fijan que para todas estas situaciones siempre hay algo que se antepone a los rayos de luz, de diferente manera. Uno con una situación muy sólida no les permite pasar, otro que es un elemento un poco más suave y permite la luz, pero con cierta restricción. Le dice, hasta aquí nomás, pero usted pasa más suave. Y después, en el orificio, le tapa otro obstáculo, y tal como decía Nathan, ¿cierto? ¿Así es tu nombre? ¿Lo dije bien? Exactamente. Entra la luz, se forma como onda, ¿cierto? Y vuelve a retomar su forma inicial. Entonces ahí nos da la sensación también de que la luz es un ente inteligente, así como nosotros. Suponemos que somos los inteligentes y que a través de la luz también fue que esa energía es transferida. Bueno, ya eso es más filosófico. ¿Sí? Ahí, Michael. No, acaba de ingresar el profesor. No es que yo lo escuché y pensé que... Ya, entonces, como les decía, si alguien respondió la guía, ¿le llegó a este maestro? Solamente de una estudiante, Constanza. De un ya, y ella nos permitiría que la pudiéramos ver, No la visualizar, tengo en la mano, pero son imágenes que envió ella, es una pequeña ya. presentación, donde hace un análisis principalmente de la parte del agua. No la subí, por lo tanto no la puedo compartir. Tendría que salirme de la plataforma y volver a entrar. No, maestro, usted aquí es esencial. Eh, bueno, la idea es que se haya respondido la guía, que es tan simple, porque el primer paso que indica ahí, cuando la luz intenta pasar de un material a otro, ¿qué es lo que se puede visualizar? Y ahí se ven en el otro curso nos describieron muy bien, porque hay una mezcla de repente de estos fenómenos. Pero ustedes tienen que hacerlo para poder discutirlo o conversarlo. Eh, ¿Les pareció difícil? Porque como una sola persona lo resolvió, ¿cuál fue la dificultad ahí para que ahora la hagan saber? ¿O consultas para el desarrollo?
¿Hay alguna consulta o O la pregunta es principalmente, ¿cuáles son los motivos por qué no han entregado el trabajo? Porque se supone que era hasta ayer. Ayer solamente entregó una estudiante. Ahora, el profesor acaba de dar un nuevo plazo, pero ¿cuáles son los motivos por qué no entregaron anteriormente? Simplemente porque fueron las fiestas, pero habían tenido una semana entera anterior a la fiesta. Entonces, uno a lo mejor puede asimilar que tienen preguntas, y muchas veces me llegan preguntas a mí por el correo, pero si tienen esta oportunidad que es mucho más factible de entender a que yo les escriba, ¿por qué no realizan las preguntas? Eso es lo que me genera dudas y me cuestiona. sí? Porque hay un silencio ahí como que, Tremendo. Como, sí, como que no estuviéramos hablando de un tema que lo vieron ustedes y que les cause alguna pregunta. O sea, siempre, a veces cuando no se entiende, saltan más preguntas, dudas, o, o profesor, me pasó esto en el experimento, ¿está bien lo que me pasó, lo que yo vi, lo que claro. yo visualicé? ¿O usted espera algo más? ¿Qué quiere que escriba yo dentro de la respuesta? Esas son preguntas que uno normalmente espera, pero en el caso niño yo no sé, o simplemente no lo han hecho. Y si no lo han hecho, lo complicado es que, recordemos, hay ciertas evaluaciones que tienen que cumplirse. Eh, Podemos estar todos de acuerdo que con las evaluaciones no se aprende mucho, porque uno estudia para el momento, pero después todo lo se me olvida. Por lo tanto, lo que uno quiere es que haya un aprendizaje significativo. ¿Y dónde queremos nosotros que exista el aprendizaje significativo? Con este proyecto, esta investigación que ustedes mismos tienen que realizar, ustedes mismos tienen que indagar, pero para eso tiene que existir un interés de ustedes, una motivación. ¿Qué mayor motivación e interés que es algo que les da la vida? Que es la luz les da la vida a ustedes. ¿Dónde existe normalmente, en el curso anterior también lo explicaba, dónde existe la refracción? Principalmente en la capa de ozono. La capa de ozono hay un cambio ahí entre lo que viene el espacio y el planeta Tierra, y si no existiera esa refracción, ese cambio de energía, ¿cierto? Nosotros principalmente moriríamos, seríamos como Marte. ¿Ya? Porque la densidad, tiene que haber a mayor densidad, menor cantidad de energía va a pasar, ¿ya? Entonces, donde también existe una reflexión también, que se ve también en la capa de ozono, también los rayos solares chocan en esa capa de ozono, algo se filtra o algo se refracta y otro se reflexiona. Entonces, es algo cotidiano. Donde se ve la reflexión, normalmente usted se levanta, se van a mirar al espejo, se peinan, ahí está la reflexión, o estar en el agua y de repente al ver los colores, ya ustedes están viendo que hay algo que se absorbe, ¿cierto? O se refracta y otra cantidad que es reflejada. Los colores que ustedes normalmente están viendo, todos esos colores que yo veo, si veo, estoy mirando justamente aquí mi espalda, hay un color blanco, ¿cierto? Es porque la cantidad que es reflejada normalmente es, la mayor cantidad es del color blanco y la otra es absorbida, ¿ya? Entonces, son muchas las preguntas, ¿por qué otros colores son negros, otros son blancos? Y son montones las preguntas que uno se puede hacer. Es muy entretenido, pero yo no sé por qué no le gusta, no se interesa. Y eso es Claro, la principalmente la diferencia, causa, el interés. ya que hay muchos temas filosóficos y de teorías también, porque se dice, y como no hemos tenido la experiencia de salir al espacio, que la luz es fría y que al entrar a nuestra atmósfera, por el tema de la refracción, ya sabemos que ahí tiene que hacer un esfuerzo para penetrar, se produce lo que para nosotros es el calor. Entonces, eso también como inquietud para uno, ¿qué pasa? Lo que viene de afuera es tan así, el sol nosotros lo vemos y es tan cálido, o se produce la calidez a través de este paso, a través de nuestra atmósfera. Y tal como decía el maestro ahí, como en Marte, el calor es pero intenso, o en otros planetas es muy frío, no permite esta forma de vida. Y eso tiene que ver justamente con esta luz que nos permite. Incluso algunos, si les gusta el tema
religioso. Si ustedes se dan cuenta, en las culturas anteriores, los dioses, ¿quién eran los dioses? El dios Sol, la diosa Luna, y las estrellas tenían otros dioses ahí, y todo tiene que ver con el tema de la iluminación. Todos los reyes o dioses poderosos, cuando se enojaban, ¿qué es lo que hacían? Un rayo de luz potente. Entonces, eso está tanto en la historia como en la vida diaria. Si en la vida diaria nosotros les dimos el ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, si no está ese elemento que se llama espejo, diríamos, no estamos, hoy día no vinimos. Desde ese punto de vista ya es interesante el tema de la luz. Por eso lo incentivamos con el maestro a que se interese en este tema. Así, póngase a pensar, es muy filosófico. Alguien se puede ir por la otra línea de la historia y analice los dioses griegos, cuáles eran Zeus, cuál era su arma fundamental. Era un rayo, ¿no? Así que jóvenes, esperamos que su participación en esto, que por algo que pueden experimentar y verlo. Sí. Así que dudas, consultas. O alguien ya Ahora, había escuchado estas teorías del sol y de la luz y por qué los anteriores, antes de a nosotros, nuestros antecesores, tenían tanta fe en el dios sol como cultura. lo otro, la importancia también académica, porque recordemos que, bueno, hubo una prueba de diagnóstico donde los resultados no fueron muy positivos, y se entiende porque se pasó mucha teoría. Yo me acuerdo que el primer semestre había que entregar videos solamente, no habían estas clases que uno puede interactuar un poco. Entre comillas, bueno, estoy interactuando con el profesor Luis, ¿no? Pero bueno, y también Nathan, que también estuvo ahí, gracias Nathan. Eh, pero eran clases donde yo tenía que hablar contenido y aquí se puede un poco interactuar, podemos usar eh, silencio incómodo, dice cada uno. Sí, silencio incómodo, Michael. ¿Ya? Y Michael, entonces, lo principal es que aprovechemos esta herramienta, esta nueva tecnología. No sabemos si el próximo año va a seguir así. Ya nosotros, yo les comento un poco más o menos qué es cosa del colegio, pero igual es bueno que ustedes lo sepan. Nos están enseñando a usar nuevas plataformas, ¿ya? Porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto, ¿ya? Puede que el próximo año, si no hay una vacuna, sé, yo estoy suponiendo, son suposiciones, por favor, no lo tomen como algo real, ya son suposiciones. Pero puede que van a poder ir algunos alumnos, que son los más desentendidos, que le van a exigir que vayan. Ustedes saben que las salas son chiquititos, que van a caer a lo más 7 o 8 alumnos, y los otros alumnos vamos a tener que seguir con este nuevo metodología de educación a distancia, ¿ya? Entonces es importante que ustedes ya vayan interactuando. Yo sé que muchos han aprendido muy poco, y la única forma de aprender es el interés de ustedes. Lo otro que esta misma eh, información que estamos haciendo este mismo trabajo va a entrar en la prueba 1, que es el 13 de octubre, el día martes, ¿ya? La prueba número 1 sumativa, que es una nota que va directo al libro. Así que hubieron muy pocos alumnos que me entregaron trabajo, por lo tanto a esos alumnos que me entregaron trabajo yo les haré una ponderación para tratar de ayudarlos, si es que les fue mal, lógicamente, en la prueba. Eh, pero son muchos los estudiantes que no me entregaron nada. Y esa nota, como les digo, va directo al libro y son 9 preguntas, más una pregunta de desarrollo. Supongamos que la pregunta de desarrollo no la responden, ya tienen un 5, fallan 2 preguntas más de las 9 y ya tienen un rojo. Entonces es muy complicado, muy difícil. Así que yo les recomiendo que hagan los proyectos que les puede subir la nota. Nosotros no queremos, creo que tu profesor y creo que todos los profesores no estamos ni ahí con ponerle rojo y que se queden repitiendo. Aunque no, por mí no repita nadie, pero sí necesitamos que por lo menos ustedes haya un interés, una preocupación por su educación, ¿ya?
¿Algo que decir a alguien ahora que hemos hablado bastante y el profesor y yo? Nos falta un vaso de agua para Sí. Porque si no hay nada más que decir, profesor, yo tengo una presentación aquí que puede servir para estudiar un poco los temas que van a entrar en la prueba. Perfecto. No sé Sí, si pues lo... tal como dice por ahí Michael, hagamos que eso sea más cómodo ahora, pues, con la presentación, maestro. Porque no hay duda, o sea, y eso uno se cuestiona, es porque lo saben bien, pero que no haya entendido nada, no creo. Bueno, espero que usted le dio plazo hasta este viernes, ¿cierto, profesor? Este viene, sí. Ya. Y por último, que lo que hagan para echar abajo lo que nosotros le decimos y nos digan por último, oiga, profe, ustedes nos han dicho buenas mentiras, no pasa eso en este experimento, la luz no es así. Y nos Sí. digan, pero díganos así, esta experiencia no sirve, no demuestra nada, Pues yo vi otra pero cosa. díganos, Claro, sí. claro, exacto, Recuerde esa que es la la idea. primera parte, lo que tienen que entregar el día viernes que le dio el plazo al profesor, a pesar de que Constanza me envió eh, como una presentación, una Una foto, presentación que dijo, sí. ¿ya? Esa presentación recuerden que va evaluada para la segunda parte, que sería a fin de mes, ¿ya? Ahora lo que tienen que enviar ustedes es la guía solucionada. La pueden resolver en el cuaderno y mandar fotos, o en la misma guía pueden escribir encima de la guía, ¿ya? Como a ustedes les salga más cómodo. Pero esa es la parte que tienen que entregar este día, este Este día viernes, viene, viene parece que 24 o 25, no sé muy bien cuál es. 25. Ya, ahí hay una pregunta, dice, a ver, dice, ¿qué pasa si no tengo un láser, profesor? ¿Con qué puedo hacer el experimento si no tengo un láser? No tengo cómo conseguirme un láser. Y no tiene un láser, que es re complicado si no lo tiene, porque son tan económicos y están en todas partes, vale como 300. Bueno, si no lo tiene, a ver, una linterna le hace un pequeño orificio a una tablita o algo así y hace pasar el rayo de ahí para orientarlo. Y eso, llevarlo al vaso con agua. En una situación de oscuridad, porque para poder verlo bien tiene que ser en esas circunstancias. Eso es una sugerencia. Pero en estos momentos, un láser es lo más, incluso más económico que un lápiz. Ya, ahí está la respuesta, ojalá le sirva, es una buena respuesta. Ya, la idea, lógicamente con el láser se ve más clara el fenómeno, Es ¿cierto? claro, el rayo de luz está más orientado. Sí, pero si no hay dinero o no hay un lugar donde comprar, no pueden hacer así como la observación que hace el profesor. Gracias, profesor. Ya, le recuerdo, vamos a empezar a ver una presentación, profesor, ya que no hay preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden hacerla, por favor. Pero como no hay más preguntas, les recuerdo que esta experiencia o este experimento que están realizando tiene que ver en relación principalmente con la reflexión, ¿ya? Y también van a notar que también hay una reflexión, ¿ya? Reflexiones cuando queda en un mismo medio, reflexiones cuando pasa de un medio a otro. Y la idea de esta experiencia es que para la prueba, a veces yo le puedo hacer una pregunta, ¿ya? Y muchos, los términos son muy parecidos, si ustedes se fijan, el término refracción, difracción, reflexión, ¿ya? Todos son muy parecidos, por lo tanto uno si no tiene muy claro los conceptos, se olvida, ¿ya? Y la idea es que con este experimento ustedes vayan ahí un aprendizaje significativo, que realmente cuando ustedes se acuerden de un término, recuerden, porque ustedes lo vivieron, porque ustedes, bueno, lo viven constantemente, pero que ustedes hicieron ese experimento y decir, mira, cuando pasó esto, se llamaba, ya, el profesor se refiere a eso, ¿ya? Así que espero que, por el tiempo es muy cortito, así que yo voy a compartir algo que lo vamos a terminar la próxima clase.
que principalmente es la finalidad es poder ayudarle. Vamos a repasar, ¿cierto?, con la prueba toda esta semana. Y ¿qué es lo que vamos a ver? Las propiedades de la luz y los principales, cómo ha cambiado las teorías de la luz, ¿cierto? Ahí es donde está enfocada la prueba, ¿cierto? La materia, la segunda unidad, ¿ya? Por lo tanto, la propiedad que estamos viendo, en este caso, es la refracción y difracción, ¿ya? Entonces, mis preguntas van enfocadas, esta verdadero y falso, van enfocadas aquí. Y yo les voy a ir preguntando uno por uno, ojalá que todos participen, ¿ya? Entonces, me dice, el ítem me dice, en las siguientes afirmaciones, colocar una B, ya si la afirmación es verdadera, o una F si es falsa. Y hay que justificar. Por lo tanto, le voy a preguntar, Nathan ya participó, y le vamos a preguntar a Ignacia Pizarro. Ignacia, por favor, ya que no quieren prender la cámara, hay profesores que simplemente los sacan de la clase. Yo me quedaría solamente con Nathan, ¿ya? Pero prefiero que aprendan antes de sacarlo de la clase. Entonces, por lo menos participen de esta forma. Ya, Ignacia Pizarro. La pregunta dice, la afirmación dice, Huyghe formuló que la luz se comporta como una onda y un corpúsculo. ¿Verdadero o falso? Ignacia. Ignacia. Debe estar escondida atrás de la cama, me tinca Ignacia. Y en algún lugar donde el silencio es absoluto, porque Claro. se O a produce un lo mejor se silencio. quedó dormida Ignacia, ¿no? Yo creo que está durmiendo. Bueno, esto evidencia que realmente no están en la clase, ¿ya? Entonces preguntémosle a Yelén que está bajito, a Yelén Tapia. A Yelén, esta afirmación, ¿cree que es verdadera y falsa? Si es verdadera, ya, o si es falsa, ¿por qué? Es falsa, Ya, es falsa, ¿por qué? Comente. porque no es onda y corpúsculo, es otra cosa. No me acuerdo cuál era. Ya. Bueno, recordemos que cuando hablamos de la historia de la luz, ¿cierto? Hablamos un poquito de cómo se generó. Hablábamos que la luz se comportaba o como onda o como una partícula. Esas eran las dos observaciones. ¿Se Dos acuerdan que teorías. vimos hasta un video? Las dos teorías que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué planteó Huyghe? Que se comportó como una onda o como una corpúsculo o una partícula. Ay, se fue, se perdió. ¿Dónde se fue? ¿Va? Se fue. Es como una onda. Ya, bien, esa es la Eso es, respuesta. sí, muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, falsa, ¿ya? Porque Huyghe solamente manifestaba que la luz se comportaba como una onda, ¿ya? ¿Quién hablaba de que se comportaba como un corpúsculo? Era Newton, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo podría haber justificado esta respuesta de dos formas. Que Huyghe formuló que la luz se comportaba solo como onda, o podría haber dicho que el que hablaba de los corpúsculos era Newton, ¿ya? Bien, excelente, algo se acuerda, bien, bien. Veamos la segunda Sí, pregunta. está bien. Están A saliendo ver, ahí del silencio. dice, la reflexión de la luz se produce porque la luz rebota y se devuelve al mismo medio. ¿Verdadero o falso? Jamie Castro. Jamie, también está durmiendo. Oye, pero si son las 1 ya. Préndeme el Tenemos tanto y eso computador que y se estamos en van, la ¿eh? casa. Jamie. No, tampoco. Vicente Ya. ahí, Vicente está ahí. A ver, alguien está escribiendo aquí, a ver. Ah, no sé, profesor. No sé, ya Jamie tiene que estudiar más. ¿Alguien quiere responder? O no voy a preguntar, no, porque si pregunta alguien quiere responder, nadie va a responder.
Ahí está Vicente. Vicente, Alguien. Vicente, Profesor. ¿quiere usted responder? ¿Qué opina usted? ¿Verdadero o falso? Perdón, no lo escuché bien. ¿Verdadero? Ah, bien, 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 Vicente. La respuesta era verdadero, ¿cierto? Porque cuando hablamos de reflexión, estamos diciendo cuando, ¿cierto? Choca, ¿cierto? En un medio y después se devuelve al mismo medio, ¿ya? Está en el mismo medio. Bien, Vicente. Estas preguntas pueden salir en la prueba, por eso las estoy colocando. La velocidad de la luz es de 300.000 metros por segundo. A ver, ¿quién está? Ya, Javier Inostroza. ¿Cómo está, Javier? Bien, profe, ¿y usted? Sí, bien, 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 muy bien. Gracias por preguntar. Bien, Javier. ¿Y usted, profe Luis, cómo está? Muy bien, gracias. Me gusta tu peinado, Javier. Excelente. De hecho, ni siquiera me peiné. ¿Bien? No se preocupe, Javier. Sí, está bien. Su estilo cada uno. Javier, ¿verdadero o falso si la velocidad de la luz es de 300.000 metros por segundo? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Hay ahí tener cuidado, ¿ya? No es verdadero. No, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? ¿Perdón? ¿Es 300.000 kilómetros por segundo? ¿O no? Bien, bien, bien. Muy bien, Javier. Ahí sí. Es O falso, si no, ¿cierto? Es si no era el 3 por 10 300.000 a la 8. kilómetros por segundo. O también podría colocar dentro de la prueba, este dato podría colocarlo como 300 millones de metros por segundo. Entonces, en la prueba puede ir 300 kilómetros por segundo, 300.000, perdón, kilómetros por segundo, o 300 millones de metros por segundo. ¿Ya? O La también conversión. escrito como 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. También, puede ser así. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Ya? Todas son iguales. Ya, jóvenes, por la hora me despido.